Bienvenidos, queridos telespectadores, una semana más a Prólogos de Gran Canaria Televisión, este programa que dedicamos a las novedades editoriales que van saliendo en lengua española. Ya saben que nosotros no tenemos fronteras y analizamos todo tipo de libros, tanto los que se editan en Canarias como en el resto de España y también, evidentemente, en Hispanoamérica. Hoy vamos a tener una invitada en el plató de Prólogos aquí, que nos va a presentar un libro sobre una figura muy interesante y además muy popular de la historia de Canarias, el Corredera, ¿no? Y ya tenemos con nosotros a Isabel Salterbach, que es la autora del libro que tengo en estos momentos en mis manos, que es el Corredera, siguiendo el rastro. Isabel, bienvenida a Prólogos y bien hallado y muchísimas gracias por esta invitación que me encanta. Ya te estuve comentando que conocía varios episodios de ustedes, de algunos amigos míos, escritores. Isabel, bueno, vamos a analizar un poquito. Cuéntanos, a líneas generales, cómo es tu trayectoria literaria, en fin, háblanos un poquito de tu obra para que conozcamos algunas cosas, además de este libro que presentamos hoy, que es el del Corredera siguiendo el rastro. De acuerdo. El libro El Corredera, es el primer poemario que yo hago, pero que es un libro dual en el sentido de que he querido plasmar primero lo que es su vida en un cuento, en un relato, lo que llamamos cuento, para luego sacar el poema. Yo escribo poesía desde hace muchos años, pero todavía no me había decidido a escribir sobre ella, sobre la poesía, sino en antologías, en diferentes antologías, en las cuales también he conseguido algún premio. Y a partir del momento en que surgió este relato sobre su vida, porque realmente he tratado de meter en él todas las cosas importantes de Juan García Suárez, pues ya surgió el tema de hacerlo en poesía, o sea que he tomado digamos, las pinceladas más importantes de su vida para plasmarlo en poesía también. Y luego, aparte de la obra del Corredera, también pues la literatura infantil, por ejemplo, he visto que es una de tus preferencias, ¿no? Sí, y novela también. Bueno, la literatura infantil efectivamente fue casi lo primero que empecé yo. Entonces, como soy también profesora especial de idiomas, pues con el inglés traduzco todos mis libros infantiles, que ya son varios, pues están en ambos idiomas, en español y en inglés. Y con la suerte de que he logrado que muchos de ellos estén en colegio. Pero luego hay otra cuestión, que ya no es de libros infantiles, sino de nuestra historia, de la historia de Canarias, de nuestra memoria histórica, y que tiene que ver con el buque Valvanera. Yo escribí una novela que también está en colegios precisamente y que me encanta porque los chicos aprendan sobre nuestro pasado, ¿no? Esta historia ocurrió en 1919, cuando frente a las costas de Cuba naufragó el buque Valvanera con 400 y pico entre tripulantes y personas que emigraban a Cuba para conseguir una vida mejor. Y entonces para mí era como un homenaje a todas estas personas que habían perdido su vida en una cosa tan loable como es buscar un futuro para sus hijos, y escribí la historia. Entonces esta historia para mí fue muy especial porque también le hice un homenaje a mi abuelo. Mi abuelo fue capitán de ese barco en el penúltimo viaje, Juan Padilla Moreno. Luego fue el capitán Cordero quien tomó la nave para seguir con estos viajes. Con esa ruta, digamos, ¿no? Con las rutas estas, sí. Y mi abuelo fue destituido junto con el médico de a bordo, porque aparte de que la gripe española hizo estragos en el buque, llegaron a Gran Canaria con problemas de salud,
Algunos murieron a bordo, tuvieron que tirar al mar, en fin. Yo quería también su figura y su parte en la historia, pues de alguna manera plasmarla, ponerla de relieve, claro, en alguna cosa. Por eso te quería comentar que, aparte de cuentos infantiles, la cuestión de la novela, que se llama Ataúdes de arena, ataúdes, ajá, donde quedaron el barco enterrado bajo las arenas, y que jamás se vieron los cadáveres, no se lograron saber dónde se encontraban. Pues aparte de esto, antes de empezar con más o menos al mismo tiempo empecé con los cuentos infantiles y con esto. Y esto también, el Corredera, era una cuestión que desde pequeña yo conocía por los periódicos en mi casa, lo que ocurría, y lo tenía como muy grabado. Y quería también hacerle un homenaje a todos los represaliados, a toda la gente que era antifranquista y que lucharon por sus ideales fueran respetados, y que muchos de ellos, pues mira, murieron por la cima de Ginamar, que ahora precisamente se está trabajando en los tubos, y también que fueron fusilados, tirados por la mar Fea y todo eso, ¿no? Y nada, él se libró por sus ideas de esconderse, tuvo la suerte de que el pueblo le ayudaba. Claro, ahora nos iremos metiendo, sumergiendo cada vez más en la figura de Juan García. De Juan García. Isabel, me gustaría incidir un poco en lo que hablabas del Valvanera, porque además aquí precisamente tuvimos también como invitado a Julio González Padrón, que él dedicó también un libro a la tragedia, ¿no?, del Valvanera. Fue una tragedia tremenda, ¿no? Sí. Entonces todo bueno, pero claro, lo destituyeron justo entonces en el viaje anterior. En el viaje anterior, justamente, a él y al médico de a bordo. Bueno, también es que la estampa de la compañía Pinillos estaba muy mal, en el sentido de que habían perdido algunas unidades. Ajá. Y se tambaleaba, ¿no? Y además tenían la cuestión financiera, sí, la cuestión financiera iba mal, y tenían para esa imagen, digamos, hacerla, mejorarla de cara al, pues ellos decidieron hacer eso. Y cogieron de cabeza de turco a estas dos personas inocentes. Sí. Y luego, curiosamente, lo que es el naufragio, ¿no? Es una serie de circunstancias, además, trágicas, ¿no? Porque se quedan sin luz, ¿no? Me parece que el barco queda, digamos, ahí de Alpairo, ¿no? Como se llama, ¿no? Sí, es decir, que queda como una pérdida de electricidad. Y ahí como que el mar Sí, porque fue un ciclón. Claro, el más virulento del siglo pasado. Claro. Que los cogió, además ellos iban justo hacia el ciclón. No, claro, no hay la tecnología. No había la tecnología, claro, que tenemos hoy en día. Sí. Y el capitán era también nuevo en estos viajes, era su primer viaje a las Antillas. Que también se nota. Claro. Y la experiencia, si a lo mejor hubiera ido pues tu padre, que era un hombre más experimentado. Mi abuelo. Tu abuelo, perdón, pero claro, evidentemente, que era más experimentado, que ya tenía conocimiento de la navegación en aquellas aguas, pues a lo mejor se hubiera podido evitar la tragedia, ¿no? O a lo mejor no hubiese salido de Santiago de Cuba, porque es que el barco estaba en Santiago de Cuba. Efectivamente. Y estaban mirando a ver si las previsiones que decían cómo iba a ser en los próximos días. Y el capitán dijo, no, si nos da tiempo de llegar a Cuba, a La Habana, nos da tiempo de llegar a La Habana. Y claro, hubo como lo del Titanic, es decir, por querer, ¿no? El capitán Smith famoso, es decir, por querer llegar, ¿no? O forzarle, digamos, era el barco. Un buen elemento, este hombre era un buen elemento, tenía muy buena historia tras él, pero claro, nunca se sabe. La fatalidad, ¿no? Es la fatalidad de las cosas, ¿no? Sí. Tremendo, ¿no? Pues ahí yo, aparte de plasmar la historia parte de la historia de mi abuelo, claro, pues también busqué circunstancias en las que se vio los tripulantes, bueno, no tanto los tripulantes, los pasajeros del barco,
se vieron involucrados. Cuando surgió lo de la gripe española, pues en una familia con un niño que murió a bordo, una niña que tenía un miedo atroz a subir a bordo porque decía que el barco se iba a hundir, que era seguro, que ella estaba segura y se puso malísima en el viaje, sí, en el trayecto, y no hubo manera de esta niña con fiebre, que la madre en Santiago de Cuba dice, nos vamos, y salvaron la vida. Fíjate. Salvaron la vida a ella, Curioso. Porque además iba con 4 o 5 hermanos, las familias de antes. Claro, numerosas, eran ¿no? numerosas. Pues episodios de ese tipo los he incorporado a la novela. Que se llama Ataúdes de Arena. Ataúdes de Arena. Y que además Y es está... novela, ¿no? Sí, es una novela, lo que no es una novela corta. No es muy... tiene 150 bueno. o 160 páginas. Lo bueno si breve... Pero que relata lo que... bueno si breve lo que se puede decir. Sí. Es clásico. Sí, no, y mira, yo te Tampoco. digo que estoy muy orgullosa porque los chicos en los colegios la han trabajado y han hecho unos... bueno, han hecho como teatralizar, Sí. hacerlo teatro. Ajá. Y han surgido unas cosas preciosas que sí. te emocionan Claro. cuando los vas a ver, Sí. porque luego eso se pone en varios colegios, como es a través del Congreso de Canario de escritores, Ajá. y escritores y jóvenes escritores, perdón, jóvenes lectores, que son los chicos, y los escritores. Ajá. Entonces eso se hace anualmente y se buscan los libros y que creen apropiados y eligieron ese. Por eso muy, muy orgullosa. Ojalá este también lo elijan. No, seguramente, pues es un episodio también Bueno, muy, por lo menos en popular. poesía no sé, porque la poesía esta es bastante sugerente. Yo escribo dando pinceladas, detalles, pero no esa claridad, ¿sabes? Ya después te leeré algún poema. Sí, luego leeremos poemas. Y ya verás. La poesía siempre es más difícil casi de interpretar, claro, ¿no? Es más pero compleja, pero con respecto a lo que es la vida de Juan García, sí, aquí los chicos aprenderían claro, y verían ahora lo que ocurría cuando empezó la dictadura, ¿no? Sí. Y eso es importante que lo sepan. Sí, de hecho, Isabel, la obra empieza con unas referencias generales, ¿no? De alguna manera. Cuéntanos cómo son digamos, en el capítulo primero, ¿no? Una presentación, básicamente, de lo que es la figura ya del Bueno, Corredera, está ¿no? el prólogo que lo hizo la poeta Isabel. Isabel. Sí, Isabel Guerra. Isabel Guerra. Sí, que es hija predilecta de Guía, la nombradora. Ella hizo eso y además pasa por varias secuencias en las que se ha escrito sobre este hombre. Claro. Pues Manolo Padorno escribió sobre él. Sí. Luego también Pedro, sí, el que hizo el romancero del Corredera. Me saldrá. Pedro, no me acuerdo. Bueno, pues ella hizo como un paseo por todas las obras. Estas personas que han escrito y diciendo que según van pasando las épocas, pues diferentes escritores, al escribir sobre este tema, resurge la historia y es una historia que es la misma, pero contada desde diferentes palabras, desde otra versión. Pero muy interesante. Bueno, y después yo empiezo la novela, que era lo que me habías preguntado. Claro, en la plaza de la iglesia, en Telde, la plaza de San Juan, en la que se forma una reyerta, porque los alzados venían a luchar como fuera contra los republicanos, contra los represaliados. Y allí empiezan a decir, viva la, como decían, viva la dictadura, bueno, entre unos y otros estaban echándose palabras que les molestaban. Claro. Y entonces pues empezaron con los disparos y murió una persona. Había que echarle la culpa a alguien y se la echaron a él. Claro, hay una especie de tumulto, ¿no? Sí, pero no había prueba ninguna de que hubiese sido él. Claro. Y entonces ahí digamos que ya es el principio, cuando él empieza en un local a reunirse pues con los amigos que eran de izquierda, buscando la manera de acometer todas estas locuras que se estaban
cosiendo en aquella época, y de ver cómo podían, pues, que era imposible, pero vamos, y cómo podían solucionarlo de alguna manera, que luego hicieron eso, una manifestación, cuya manifestación ocurrió eso. Y entonces pasaron también por la calle, por la casa de Juan García, y para comprometerlo a que se uniera a ellos, que se uniera al ejército, y él rehusó o rompió la carta y ya no había otra sino escapar. Sí, sí, claro. Porque ya lo iban a... Entonces fue cuando él empezó toda su odisea en los Montes Canarios, sí. escondidos. Isabel, ¿y por qué concretamente te interesó la figura del Corredera, ¿no? Bueno, en especial, ¿no? Como te decía, por el libro que había escrito anteriormente, me dio pie a escribir sobre nuestra memoria histórica. Entonces ya lo del Valvanera ya forma parte de nuestra memoria histórica. Esto también. Y yo tengo en mente escribir algunos más, o bien relatos cortos, o bien novelas cortas, o bien una novela, no lo sé. Sí, depende de cómo... Ahora mismo estoy con una novela, pero todavía me quedan capítulos, entonces vamos a ver, ¿no? Pero no es de la memoria histórica, es otra cosa. Ajá. Entonces, pues, me influyó eso, el que yo en un momento dije, bueno, ¿y por qué no escribir sobre toda esta gente? Claro, porque me contabas que tú recordabas de niña, ¿no? O de adolescente. Sí. Precisamente en los periódicos, ¿no? Pues en casa se hablaba, y cada vez que se encontraba o se pensaba que se encontraba a este hombre, que lo vieron en tal sitio, que lo vieron en el otro, pues ya salían los periódicos, el Corredera se encontraba, a lo mejor ni estaba, pero vamos, y además era un continuo perseguimiento sobre él. Y claro, yo oía del Corredera, y en el momento en que lo mataron, a Garrote Vil, fue muy sonado. Y claro, todo el mundo se enteró, se cerraron tiendas, de hecho el pueblo estaba totalmente de acuerdo con él, era un héroe, ¿sabes? Un héroe que no quiso saber nada de la dictadura, él no comulgó con eso, con esa religión, y fue perseguido. Y claro, todo eso era que la gente, no solamente en Gran Canaria, sino también en el archipiélago. Y yo creo que la figura suya, que representa a tantos represaliados, a tanta gente que murieron, pues lanzados por las Imaginamar, como te dije, o fusilados, o lanzados por la mar fea, que los tiraban por ahí, pues yo creo que debe de considerarse, de recordarse, y eso, que no quede en el olvido. Sí, es curioso además uno de los episodios que narras, porque el libro se compone de dos partes, ¿no? Una primera más narrativa de la biografía del Corredera, que es una síntesis, yo creo que bastante correcta, ¿no? No es demasiado amplia, pero está... Sí, busqué las pinceladas más para situar bien al personaje, ¿no? Pero hay uno de los momentos, ¿no? Donde él se disfraza de mujer, ¿no? Para huir, precisamente, ¿no? Sí, eso fue al principio, cuando ya lo acusaron a él y a Casimiro. Lo acusaron que ellos habían provocado esta revuelta, y que la muerte de la persona que ocurrió, pues se les achacaba a ellos, con lo cual no era cierto. Pero tenía que buscar a alguien, ¿no? Sí, digamos, muy y entonces ya eso, ¿no? Se ¿no? convirtió en un tema político, ¿no? Ya, claro. Y él sale vestido de mujer, porque claro... Sí, se viste, va a casa de su madre. De su madre, ¿no? A despedirse, porque dice que él ya se marcha, porque no... él no iba a comulgar con los nuevos episodios que traían esta gente, y tenía que esconderse. Y entonces se vistió de mujer, cogió una talega con ropa y queso y cosas que su madre le puso dentro, y tiró para los montes. Sí, no, pero es muy a la buena de Dios. Patética la despedida, ¿no? Porque tú lo haces además muy bien, porque de alguna manera también interpretas o recoges las palabras de la madre, ¿no? Como diciendo, hombre, pero es mi hijo, ¿no? Que se va, ¿no? Diálogo, la ruptura, ¿no? Lo hago en diálogo mucho. Muy dialogado. Utilizo mucho el diálogo, sí. Y es muy descriptivo, y al mismo tiempo también muy emotivo, porque efectivamente uno se pone en el papel de la madre, ¿no? Sabiendo que su hijo pues se va a despedir, que
probablemente pues no lo vuelva a ver, o no se sabe si lo... En este caso lo volvió a ver, ¿no? Y lo que se estaba viendo, Sí, que claro, los una mataban, situación, pues, que los compleja. venían a buscar por la noche con mosquetones fuera a dar un paseo. Entonces, claro, eso se sabía, por eso la gente, muchos de ellos pues se integraron con los alzados. Y Sí, claro. y se pasaron a las filas de ellos, porque digo, ¿qué? ¿Me van a matar? Claro, Pero de él no, alguna manera él este es un personaje curioso, porque es un en personaje. Canarias probablemente fue el único, ¿no? Pero en la península sí que se dieron muchos correderas que eran los que se llamaban maquis, ¿no? Los maquis, es decir, aquellos que se refugiaban en los montes. De hecho, en el Pirineo pues había muchos, ¿no? En muchas montañas, pero sobre todo pues en áreas montañosas, y estuvieron años, ¿no? Estuvieron años en el monte. Para pasar a Francia. Los maquis, ¿no? Los famosos maquis, que vinieron a terminar algunos en los años 50 y pico. O sea, ya, pero pasaron muchos años, ¿no? Entonces el corredero de alguna manera, aunque no tenía, lógicamente, pues era un hombre solo, no tenía lucha, digamos, activa, pero no dejaba de ser un personaje de ese calado, ¿no? Y estaba apoyado por el pueblo también, porque él iba trabajando, haciendo cachitos, como le dicen, ahora le daban comida, claro, le daban ropa, no lo denunciaban. En fin, todo eso pues contribuyó a que se forjara su imagen como un héroe. Luego aparecen también otros personajes, Casimiro, Pepe, por ejemplo, ¿no? Cuéntanos un poco estos personajes que van también... Pepe era un amigo de él, del grupo que se reunía con Casimiro. De la infancia, ¿no? Sí, de la infancia. Eso era de la infancia, un amigo de la infancia. Pero que tenían la misma mentalidad, ¿no? Ajá. Entonces, él sabía, porque de pequeños jugaban en una zona donde jugaban con tiraderas, corrían en el monte. Y él sabía dónde se podría esconder Juan. Claro. Y entonces un día lo fue buscando, pero Juan estaba siempre vigilante desde la parte alta a ver si venía a buscarlo y se escabullía y demás. Y lo vio que subía. Y lo primero que pensó era negativamente de que aquella persona venía a buscarlo o a indagar donde él estaba. Pero dio la casualidad que a medida que se iba acercando lo descubrió y se abrazaron. Dice, ¿cómo sabes que yo estaba aquí? Dice, ¿cómo no lo voy a saber? Si de pequeños veníamos aquí a jugar y a tirar, con las tiraderas a tirar piedras. Y entonces este amigo de él, de la infancia, le comentó cómo era la situación, cómo estaba la situación en Telde con respecto a cómo iba avanzando el tema de la dictadura. Pero tuvo cuidado en no comentarle sobre su familia. Su familia estaba siendo acosada. Como no le decían dónde se encontraba, se metían de noche, los sacaban fuera, revolvían toda la casa, los insultaban, incluso llegaron a pegarle a la madre y a una hermana, a la hermana Pino, que era la hermana más pequeña de él, y que estaba enferma, estaba delicada, y él la quería mucho, ¿no? Es la más pequeña, y por eso, por el hecho de que estaba delicada, pues tenía hacia ella bastante afecto. Y eso pues... Cuéntanos un poco la familia, ¿no? ¿Cómo vivió Isabel, cómo vivió la familia del Corredera, sus hermanos, su hermana, la madre, ¿no? Todos esos, pues claro, fueron años al fin y al cabo, después los que estuvo. Hombre, lo vivieron en un terror frenético, porque que se te metan de noche en tu casa dando tiros al aire, que te saquen fuera, que cojan con la culata de un mosquetón y te peguen en la cabeza. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Pino? Que a partir de ahí la chica dejó de hablar y empezó para atrás, hasta que murió. Eso no lo sabía él. Entonces la gente decían, él se llegó a enterar más tarde, que fue cuando cometió el crimen, por decirlo algo, contra la persona que los hostigó y le pegó a su hermana, ¿no? Porque la gente ya comentaba que su hermana había fallecido por eso, ¿no? La hermana estaba enferma. Y claro, aquello fue para ella un hándicap porque retrocedió en su enfermedad. Dejó de hablar, dejó de comer y de ahí pues se murió. Entonces ellos lo vivieron pues con mucho terror,
y luego con el miedo de que lo cogieran y lo hicieran desaparecer. De hecho, no lo sabían si desaparecía o no. Sí, si sí. estaba o no, dónde estaba, dónde se encontraba. ¿Y se conocen los sitios donde el Corredera se ocultaba? Sé que en las cumbres, pero no sé exactamente dónde. Pero vamos, que por todos los vericuetos que te encontraras, montañas y todo eso, allí estaba él, vigilante, a ver si alguien subía y escapar para otro lado. Sí, ¿no? Luego también narra Isabel que encuentra trabajo, ¿no? De alguna manera se le ofrecen trabajo, se pone a trabajar Sí, el amigo este tenía conocidos en la factoría de pescado del Rincón. Ajá. Y le encontró ahí un trabajo, entonces él se cambió de nombre. Se hizo llamar, le llamaban Juan el Nuestro. Y estuvo trabajando allí pues bastante tiempo. Hasta que la cuestión de su persecución fue a menos, ya la guerra ya había terminado. Y entonces pues volvió a Telde. Y cuando volvió a Telde se empezó a reunir de nuevo con sus amigos, de fiesta, de tal, a beber tal. Y allí fue donde lo envenenaron la cabeza. Le dijeron que su hermana había muerto por culpa de Trujillo, Vicente Trujillo, que era el carnicero y que estaba al mando de varias personas de la falange, ¿no? Sí. Que es lo que y tal. Entonces él dice, no, este hombre lo tengo que matar, es mi familia. Además le dijeron que era un cobarde, que si no tenía huevos para ir a matar al quien había agredido tanto a su familia. Sí. Él se llenó de eso y fue para allá, le pegó 6 tiros y lo mató. Ahí empezó otra vez la búsqueda, porque ya la cosa estaba más tranquila, estaba todo más... Sí, ya había acabado la guerra, la gente no... Él estaba por allí, sobre todo de noche, nadie lo denunciaba, lo estaban aceptando, y entonces pues surgió que la gente se te pone a hablar, te tomas 4 copas y no sabes lo que ocurre. Sí. Tenemos un poquito de retorno vamos a ver si podemos solucionar, porque hay un poquito de retorno aquí en el estudio. No sé si a lo mejor tenemos un poco... Entonces, Isabel, hay una segunda... huida. Una segunda huida, ¿no? Después del suceso con este señor que era carnicero, ¿no? Sí, Trujillo era el carnicero y estaba de parte de los alzados. Y entonces, pues, a él le dieron el mando. Bueno, pues ahora tú con este grupo haces lo que te da la gana, con este grupo de falangistas. Y él era el que iba a casa de la hermana. Claro, entonces... O sea, a casa de la familia de él. Momento de acaloramiento donde surge ya esa discusión. Estaba bebiendo una noche y entonces lo empiezan como, no, y tú no vas a hacer nada, pues mira, tu hermana murió por esto y este fue el que provocó su muerte. Entonces, a partir de ahí, oye, te estoy contando toda la novela. Sí, claro, hombre. Bueno, yo creo que es bueno que la gente digamos, todos los episodios, ¿no? Que son de historia, pues tienen que ser conocidos y cuanto más se divulgue, pues mejor. Y además, sí, pero yo quiero que la lean. Sí, pero tiene unos poemas, ya anuncio que tiene unos poemas magníficos al final, que la mitad de la novela son poemas que no los vamos a desvelar para que la gente tenga el interés de comprarlos. No, sí me gustaría leer una parte del final. Vamos a leernos una. Pero del relato. Y también aprovechar a ver si me acuerdo y les digo las librerías donde se encuentra el libro. Dinos si quieres ya. Digo ya. Sí, Isabel, no se nos vaya a olvidar. Porque me lo mandó la editorial. Muy bien. Este libro ha sido editado por el Centro de la Cultura Popular Canaria. Ellos tienen la sede en Tenerife. Es una editorial estupenda, excepcional. Y entonces, pues sí, voy a decir dónde se encuentra. Vale. Ahora mismo. Tengo que buscar a mi amiga. A ver. Uy. Mira que lo tenía. Son las cosas. No tardo, ¿eh? No hay problema. Esta es la tecnología en manos de personas de más de no sé cuántos años. Espera. Bueno, si el Corredera tuvo paciencia para estar
tantos años, ¿no? En la montaña. Que mira, pues, que fueron 22, ¿no te crees que moco de pavo? Carmen, aquí la tengo, vale. Bueno, pues les comento que en Gran Canaria el libro se encuentra en la librería Canaima, en la librería del Cabildo, Sinopsis 1, Sinopsis 2, Ferrera, Casa del Lector, y en Tenerife en Lemus, El Águila, El Atril, Islática, y en La Palma en la librería Papiro. Yo me imagino que lo pondrán en más librerías por ser un tema de la memoria histórica nuestra, en diferentes islas, ¿sabes? O sea, que no hay excusa porque está en todas prácticamente las librerías importantes. O sea que no hay bueno, y haré algunas presentaciones más, posiblemente en la librería, en la Biblioteca del Estado, es posible que lo haga, y en algún sitio más que ya lo daré a conocer en las redes por si alguien está interesado. Por supuesto. Y entonces retomamos un poco, Isabel, de la figura del Corredera. Luego también hay otro episodio, ¿no? Vuelve en esa segunda, digamos, después del episodio del asesinato, el crimen de este señor, del carnicero, de Vicente, me parece que se llama, ¿no? Vicente Trujillo. Después se vuelve a huir con Casimiro, con su inseparable Casimiro, ¿no? Que es otro personaje. Sí, porque él estaba allí también digamos, en el bar. Estaban bebiendo y también él quedó de alguna manera como metido en el mismo problema. O sea, que la historia lo el otro fue detrás, ahora que recuerdo, sí, fue detrás para decirle que no hiciera nada, que se olvidara. Y entonces los dos tuvieron que huir después de eso, pues tú imagínate. Sí. Y huyeron los dos a una señora les dejó un alpende para que lo utilizaran para dormir y demás, y ellos se buscaban la vida. Y decidieron, en un momento en que debían separarse, que iba a ser más difícil si estaba cada uno por su lado, que los encontraran juntos. Claro. Y entonces sí, fue un reencuentro y estuvieron juntos, que después allí también hubo otro episodio con... Sí, claro, que es el que vamos a contar, ¿no? Con los guardias municipales, ¿no? Sí. Los guardias municipales habían oído que estaba por ese lugar, por esa zona de la cumbre, y entonces fueron a rastrear un poco. Bueno, y se enteraron de que estaban en el alpende. Claro. Y entonces, pues, fue un grupo de ellos con un inspector y se metieron en el alpende y ellos estaban escondidos detrás. Y entró uno de los guardias municipales, vio algo, pero se dio la vuelta y dijo: aquí no hay nadie, inspector, aquí no hay nadie. Y era que él se cabreó y dice: ¿cómo que aquí no hay nadie? Aquí tiene que haber alguien. Y entró allí. Entonces empezaron a disparar y ellos, que también tenían armas, estaban armados, ¿no? Claro. Y mataron a un guardia, mataron a un guardia y siguió, y después los demás corrieron porque como estaban armados, y ellos volvieron a huir, y ahí fue cuando se separaron. Claro. Dijeron que era mejor que cada uno fuera por su lado. Bueno, después ya llega, digamos, el momento de la detención, ¿no? Que juicio. Después fue que el hermano, Antonio, otro hermano, se reunía con él arriba, iban a cazar conejos, tal y cual. Y habían cerrado la veda, que precisamente yo tengo un poema, La veda está cerrada, se llama. Y entonces había un guarda jurado que subió al monte y oyó disparo. Y entonces se encontró con el hermano. Con el hermano. Y le dijo: la veda está cerrada. ¿Por qué estás no puedes estar disparando? Tienes que... Y entonces aquel le contestó, fue hacia él en plan de contestarle, pero de no agraviarle. Claro. Y entonces aquel se enfureció y dijo: ¿a qué esto está? Y le mató a un perro. Llevaban 2 perros. Entonces ahí el Juan, que estaba escondido hacia atrás, se bajó y se enfrentó a él. Él se dio cuenta de quién era, que era Juan, el que estaba allí. Y el otro le dijo que se fuera,
que iba a matarle al otro perro y el corredera dijo, no, si alguien va a matar a este perro, lo mataré yo. Y entonces el guarda jurado le disparó y le desgarró todo el... Le desgarró el hombro, digamos. Todo, ¿no? sí, sí, pero vamos, le dejó el brazo colgando. Y salió huyendo. Entonces, a partir de ahí, el hermano que estaba con él dijo, no me va a quedar más remedio que llamar para que lo socorran. Para que lo socorran, para que lo lleven a un hospital, que luego ya lo que pase será otra cosa. Sí. Pero de momento llevarlo a un lugar donde le den... por las infecciones, la hemorragia. Sí, todo, sí, ¿no? es que tenía una hemorragia. Claro. Entonces lo metieron, sí. Eso fue ya lo último. A partir de ahí, cuando mejoró, ya lo encarcelaron, hubo el juicio y lo culparon y lo mataron a Garroteville. Sí. Y entonces ahí era donde yo quería hacer una pequeña lectura. Por supuesto, sí. Isabel, claro, estás en tu casa. Gracias. A ver. De cómo fue el tema, ¿no? Aunque yo creo que muchísima gente, sobre todo gente de la edad mía, pues ya toda esta historia la conoce. Pero no la gente joven, que es para quien va dirigido esto. Claro. Y en ese momento llegó. El recluso era conducido desde la prisión al Palacio de Justicia. A su paso, las calles de Vegueta, abarrotadas, lo vitoreaban, pidiendo un único veredicto: la libertad. Al comprobar que su presencia hacía vibrar a los ciudadanos, la emoción hizo que el corazón de Juan palpitara y albergara una esperanza. Para el pueblo, Juan el Nuestro se había convertido en el fugitivo a quien nunca darían casa, un símbolo de la lucha antifranquista, el reflejo de lo que tal vez muchos hubieran querido hacer y no se atrevieron. Nadie deseaba su muerte. Incluso falangistas que con anterioridad le habían perseguido acudieron a testificar en su favor, dieron testimonio de las vejaciones y acoso a su familia. Se movilizaron todos los sectores pidiendo el indulto, desde el eclesiástico hasta el político, pasando por los intelectuales de izquierda. Se recogieron cientos de firmas en su apoyo. Intercedió en su favor ante el general Franco el Papa Juan XXIII a través del obispo de Gran Canaria, Monseñor Pildaín, quien tocó a todas las puertas para conseguir salvarle la vida. Pero no estaban a su favor los astros. El fervor que Juan García levantaba entre el pueblo canario no convenía al régimen. Debían aplicar un castigo ejemplarizante. Tras ser juzgado por el Tribunal de lo Civil, fue condenado a 9 años de prisión. En la fecha prevista, fue sometido a un consejo de guerra, acusado de rebelión militar y condenado a muerte. No se respetó el hecho de que este delito había prescrito en años anteriores. La condena estaba decidida de antemano. Se le aplicó la peor de las sentencias, el aterrador Garroteville. El 19 de octubre de 1959, un inocente moría en manos del verdugo, tras haber estado fugitivo durante 22 años, vagando por los montes. Mientras tanto, Canarias lloraba su ejecución. Con su muerte, Juan García Suárez renació como un icono de la lucha antifascista, formando parte de la memoria colectiva. Pues Isabel, ya vamos concluyendo. Me parece que el cierre de los acontecimientos que has narrado, ¿no? Que incluso el obispo Pildaín, ¿no? Que sí. Una figura controvertida, además. Él estaba, un hombre controvertida, pero que tenía problemas. Que te quiero decir que sí, era un hombre muy con muchas aristas, ¿no? Un personaje además histórico tremendo también. Sí. Pues tampoco consigue la intercesión, ¿no? Pero no consigue que le conmuten la pena o que le perdonen la pena, ¿no? Yo creo que la mejor despedida sería pues leer algunos de los poemas que tú le has dedicado al Corredera. Pues sí, y leeré uno o dos nada más. Sí, los que tú consideres que sean los más adecuados para el cierre y
terminar bueno, de alguna manera que reflejen el programa, lo que ocurría, por ejemplo. Muy bien. Son cortitos los poemas. Se llama Por no verlos. Huye por no verlos perdidos, los brazos desgajados, rotas las piernas, por no verlos flotar en el vaivén de las olas, por no verlos con sudarios de espuma a la deriva. Este se llama Solos, se refiere a la cima. En el vacío, más abajo del vacío, ya no buscan un trozo de cielo. Abandonado de luz, el cono de lava encubre. Risas, botellas caen sobre los casi muertos. Achispadas se atenúan las voces. Quedan solos. Ella espera al borde de la cima. Estos dos. Pues muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a ustedes y por dar a conocer esto que es tan importante para nosotros los canarios. Sí, sí, sin duda. Yo creo que la historia es maestra de vida, como decían los clásicos, y evidentemente pues hay que conocerla para no repetir los mismos errores, ¿no? O sea que te agradezco profundamente pues tu presencia en Prólogos. Ya sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa y cuando quieras editar o cuando salga tu novela que tienes ahí en proceso, pues ya te vendrás y nos honrarás con tu presencia nuevamente. Me encantaría. Pues muy bien. David, muchísimas gracias. Gracias por a la ti, invitación. Isabel. Pues vamos concluyendo entonces nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Yo creo que ha sido un programa muy interesante sobre un personaje, en este caso de ámbito local, o bastante local, porque en fin forma parte más bien del imaginario colectivo canario que no se conoce probablemente en otras latitudes, pero bueno, yo creo que era un personaje muy interesante y con además un libro que yo recomiendo porque se lee muy bien, se lee muy fácil. Es un libro no excesivamente grande, donde podemos tener pues la parte biográfica sobre la vida del Corredera y después una parte poética también de bastante interés, ¿no? Por parte de Isabel Santervaz, la invitada que hemos tenido hoy aquí. Pues sin más, nos despedimos hasta la próxima semana y les emplazamos a que sigan viendo, por supuesto, la programación de Gran Canaria Televisión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.